Ser periodista es comprometerse con la verdad. La pasión por informar es el motor del día a día de aquellos que ejercen esta profesión para servir a la comunidad. Ser responsable y veraz al momento de dar a conocer el hecho son premisas del periodismo. El periodismo forma parte de la cultura de una sociedad. Los periodistas te informan hasta de lo que no quieres saber. Las personas necesitan de un periódico, de un noticiero, de una revista o de un programa para saber lo que sucede en el mundo. Aunque parezca absurdo, el ser humano siempre necesitará estar informado de lo que pasa a su alrededor. Cargado de recuerdos, acompañado de amigos, compañeros y familiares, en esta hermosa localidad pericanera, donde hizo sus primeros estudios de primaria y secundaria y se formó además como el primer profesional de la comunicación en Rosario de Perijá, presentamos a Gastón Fernández, con más de 30 años dedicado a la noble responsabilidad de informar de forma veraz y oportuna a un pueblo. Gastón Fernández, reconocido periodista de Rosario de Perijá, nos encontramos con él. Buenas tardes, gracias por atendernos, queremos saber sobre ti. Tienes más de 30 años dentro de lo que es este medio del periodismo. ¿Cómo inició, cuándo inició, dónde inició y de dónde es Gastón Fernández? Bueno, yo nací en San Ignacio y en esa Venezuela de la década de los 60, yo niño aún, bueno... yo recuerdo que en casa había un radiotransistor porque no había electricidad, entonces, bueno, significaba que a través de las emisoras se sintonizaban los radionoticieros y los programas de opinión de las AM que habían en Maracaibo. ¿Cuántos años tenías para ese entonces, Gastón? Bueno, aproximadamente de 7 a 10 años más o menos. En esa época me gustaba mucho esa... Tenemos entendido que... La opinión, la noticia, me encantaba. Tenemos entendido que eres el primer profesional de la comunicación en Rosario de Perijá. ¿Qué tan cierto es esto? Que empezó a trabajar dentro del medio como tal. Eso es correcto. Yo egreso de la Universidad del Zulia en la mención Investigación de la Comunicación. Esa es una mención que se va más a la investigación ya del mensaje, de la opinión pública. Pero como no había un campo así muy definido, me dedico al periodismo impreso. Esa base de la mención, esa de investigación, le da mucho conocimiento a uno teórico y bueno, le da una base bien sustanciosa y allí yo me comencé a inscribir con el diario Panorama. Yo fui hacia el rotativo y me propusieron, junto con la licenciada Inma Atencio Mestre, abrimos una corresponsalía aquí en Perijá por primera vez, 2 egresados de la universidad, y comenzábamos a hacer periodismo en Perijá. Antes existía corresponsales, pero eran empíricos, no eran de escuela. No eran graduados. ¿Cuál fue el primer trabajo realizado y sobre qué trató este trabajo? Y si fue en Rosario de Perijá, puedes aportarnos información. Sí, fue precisamente, cuando entró el Panorama ya estaba egresado, pero con mi primer trabajo que salió en medio masivo de comunicación fue en el periódico tabloide que se editaba en Maracaibo, el Zuliano. Zuliano, un periódico que salió en la década de los 80 y con muy buenas perspectivas, con muy buen basamento económico. Estaba donde está hoy Zuliana de Televisa, donde está Televisa. Ese edificio ahí estaba el Zuliano y me publicaron un trabajo que como pasante me enviaron a hacer y lo hice sobre Barranquita, sobre la pesca. Me dieron una página y bueno, todavía lo tengo ahí guardado, pero no sé, pero ahí lo conservo aún. Y eso me emocionó demasiado, aún siendo estudiante, bueno. Son más de 30 años. ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas que has tenido que enfrentar en este medio de comunicación y en este medio del periodismo? Bueno, es una profesión que tiene muchas satisfacciones, yo diría más satisfacciones que fracasos y que decepciones. También tiene muchas decepciones. Uno a veces siente que lo utilizan, sobre todo algunas personas dedicadas a la política o a la misma economía, y uno capta a veces el interés que hay de torcer cualquier cosa ya.
Y entonces recuerdo que a mí eso fue los primeros consejos que me dieron los jefes, los profesores, sobre que uno tenía que ser un periodista hacia la comunidad, periodista que se identificara, y eso también va con el fuero interno de cada cual de nosotros, de que la sensibilidad social. A mí me ha gustado siempre el trabajo comunitario, el trabajo allá en San Ignacio participábamos en los clubes juveniles, bueno, hicimos mucha labor social, eso también me ha ayudado mucho en poder desarrollar un trabajo hacia la comunidad, y es una de las cosas que más satisfacción me ha dado. ¿Crees que en la actualidad se ha hecho difícil la tarea de un periodista? ¿Y cuáles son, en este caso, las herramientas que debería tener un buen periodista en la sociedad? Sí, en esta época la comunicación social en general está muy amenazada, ya hay muchos casos, muchas denuncias. No sin antes también decir que en otras épocas también el periodista ha sido acosado, encarcelado, incluso muchas veces atacado físicamente, porque hay más conocimiento de la importancia que tiene un periodista, sobre todo aquel periodista que tiene un conocimiento de la sociedad, que como decía el profesor Sergio Antillano, que nos dio clase en Luz, que el periodista tenía que buscar ser un intelectual porque conocer de todo y comprender y entender la sociedad. Y en cuanto, bueno, a las herramientas, bueno, yo recuerdo que cuando comencé en el 86 lo más desarrollado que había era el fax. Entonces, bueno, fíjate ahora las redes sociales, algo que ha sido un gran aliado para la comunicación social. Yo en mis anécdotas tengo que cuando trabajaba con Panorama, por ejemplo, yo tomaba la foto, la revelaba en un cuarto oscuro, blanco y negro, y la enviaba en un carrito para Maracaibo, o una buseta de Maxi. ¿En qué año más o menos? Como en el 86, 87, hasta los primeros años de los 90, después apareció la fotografía a color. Entonces ya uno mandaba era la película y decía, bueno, aquel que tiene la camisa de colores Luis Mandique, por ejemplo. Aquella que tiene el pelo así, esa se llama Liliana, y así iba uno. ¿Cuál es tu nombre? Esteban Fernández. Esteban, ¿quieres enviarle algún mensajito a tu papá por el Día del Periodista? Y ya hablando un poco de su vida y de cómo te sientes por ser su hijo. Sí, te quiero decir que estoy muy orgulloso de él, que me halaga que tenga un padre que sea periodista. ¿Por qué lo dices? Porque él informa y avisa. Isabel Fernández. Isabel, ¿qué le quieres decir a tu papá por el Día del Periodista y por este trabajo que has realizado por más de 30 años? Bueno, que me siento muy orgullosa de él. Me siento orgullosa de ti, papi, porque tenés 30 años en esta profesión y porque has sido mi ejemplo, un ejemplo a seguir realmente. El 27 de junio celebramos los periodistas en Venezuela el día de esta profesión, de lo que es la profesión de la comunicación. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que son periodistas en la actualidad, otros que quieren formarse como periodistas? Y escuchamos siempre en las calles o siempre suelen decir, bueno, pero si vas a estudiar periodismo, ¿por qué no te vas mejor por la ingeniería? ¿Por qué no te vas mejor por el derecho o por otra profesión? Y toma el periodismo como hobby. Siempre se suele escuchar eso. ¿Tú qué piensas acerca de que hay gente que no toma importante esta profesión como una carrera importante, valga el juego de palabras? Sí, porque hay algunos que les gusta de nacimiento, otros la toman así como tú dices de hobby, complemento, otros la ven como un espectáculo, porque muchos estudian comunicación social porque dicen voy a ser narrador de noticias o portero de calle, y es verdad, uno se hace famoso a través de los medios, pero a veces en juego. La otra vez yo le decía a un amigo en Maracaibo, me decía, pero pásame noticias, ¿qué tal? Y yo dije, el pago, porque uno tiene que movilizarse y tal. Entonces, bueno, pero es que te conoce más la gente, ¿no? Entonces yo llego allá a un supermercado y digo, yo soy Gastón Fernández, igualito tengo que pagar. Entonces,
A veces, bueno, y no, a uno le da satisfacción cuando uno ve, sobre todo cuando resuelve problemas a través de la comunicación, que hace denuncia, que la gente se busca a uno en las comunidades, y bueno, uno es el portavoz, uno es un elemento muy importante allí y tiene que tomar la responsabilidad. Por ejemplo, ahora cuando hacemos el programa en la radio Sin Discusión por Rosario 95.9, yo a veces prefiero leer un mensaje que me envía una comunidad, que sea posible una nota de prensa de cualquier... Porque yo digo, es más importante este mensaje que yo diga aquí, por ejemplo, que la comunidad de Juan Gil, la comunidad de Barranquita quiere un tal o que le solucionen tal problema, que sea posible leer una nota de farándula, de política o de otra cosa. Entonces yo dije, no, primero es el mensaje, porque primero la comunidad, la que tiene que resolver, y nosotros tenemos esa responsabilidad, así como un médico tiene la responsabilidad de curar a alguien, o un abogado de asesorarlo jurídicamente, así también los periodistas tenemos ese compromiso con la sociedad. Pero mira, Gastón para mí es el profesor que nos provee de conocimientos diariamente. Yo tengo aproximadamente entre 8 y 10 años trabajando al lado de Gastón, y te puedo decir que es un personaje dedicado las 24 horas al periodismo venezolano, un baluarte sin duda. Todos los perijaneros nos tenemos que sentir orgullosos de contar con Gastón Fernández, porque sin duda alguna es nuestro profesor, baluarte del periodismo, de los primeros periodistas de Perijá, y es el que de una u otra manera ha allanado el camino para que otros sigamos sus pasos y tratemos no de igualarlo, sino de seguir avanzando al lado de él en los conocimientos que él nos despliega día a día. Muchísimas gracias. Para finalizar, el mensaje por el Día del Semana del Periodista para todos los profesionales de la comunicación. Sí, señor. Bueno, a todos felicitaciones, seguir amando esta carrera, seguir cada día aprendiendo más, los jóvenes leyendo mucho, los que van a escribir, porque la lectura le da un basamento para expresarse, para escribir, para redactar. Y bueno, y los que tienen en audiovisual, buscar las tecnologías, aplicarlas, y siempre eso, llevar en su conciencia, yo soy un agente muy importante en esta sociedad porque yo ayudo a esta sociedad día a día. Ese es el mensaje que yo les tengo a todos, y felicitaciones. Y lo dice el maestro, que tiene más de 30 años dentro de esta profesión en Rosario de Perijá, el primer profesional, como bien lo decíamos, que bueno, inició con esta labor periodística de informar de manera responsable y veraz. Gastón Fernández, nacido en la parroquia Sixto Zambrano del municipio de Rosario de Perijá, fue nuestro personaje a través de esta sección Conociéndonos por Imagen TV. Sigan disfrutando de nuestra programación.